Pues muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al canal y espero que estéis teniendo una buena tarde porque lo que es yo aquí en Linares concretamente está cayendo un frío esta tarde de tela marinera. Y voy a pasar a presentaros al maestro de ceremonias hoy porque en realidad ya os digo que yo hoy voy a estar más bien de básicamente de apoyo. Un momentillo a ver si carga la imagen ahora. Pues muy buenas tardes, Edgardo, Edgar, y bienvenido. Edgardo Berg, que es profesor de historia y que, bueno, como yo me quería meter en esta aventura, pues digo, voy a contar con alguien que sabe bien, que ha estudiado la revolución industrial bastante bien y vamos a hablar de ello. Así que, Edgardo, bienvenido, muy buenas tardes de aquí de España y nada, como en tu casa. Hola, Quiero, ¿cómo estás? Primero, voy a hacerte una pequeña corrección. Ah, Que no, hoy duermo afuera, lo acepto. Es que no soy profesor de ah. historia. Estefanía es la profesora de Eh, historia, pues digo, si yo yo me sabía voy que a había, perder con yo ella. sabía que en la No, pareja había un profesor de historia, ¿ves? Estaba yo confundido. a mí me tocó, yo soy profesor de inglés, pero obviamente una de las materias que tuvimos era historia de Inglaterra y la revolución industrial. Bueno, la tuvimos que estudiar de pe a pa. Bueno, ves, Así pero que, yo sabía que me había buscado a así que, un, yo bueno, sabía que me había buscado un experto, vamos. no, pero si hace esa corrección, hoy no me dejan afuera, eso sí. Bueno, lo dicho, Ricardo, bienvenido de verdad, como en tu casa, ya digo, lo mismo que cuando he ido yo a casa a la carta y espero que también os sintáis. Yo me conformo con que te sientas igual de cómodo que lo que yo me siento cuando os visito a vosotros. Absolutamente, absolutamente. Para mí es un honor que me hayas invitado para charlar de un tema que creo que nos apasiona a los dos. Pues la verdad es que sí, yo creo que sí, que es algo que, hombre, a nivel ingeniería la revolución industrial significó muchísimo. No hace falta que te lo diga, ¿no? Y luego a otros niveles de la sociedad y demás, pues también fue nunca mejor dicho, una revolución, valga la redundancia, que marcó un antes y un después, ¿no? En la historia. Bien, ¿te parece? Comenzamos y yo para comenzar diría, como decía una vieja frase, que poderoso caballero es don dinero. Y donde hay dinero se busca hacer más dinero. Un Y bueno, segundillo, Edgar, evidente, un sí, momento, por favor. Me están diciendo que se te escucha regular, pero no sé si es por bajo a ver, o por el sonido. Vamos a ver, porque si es por bajo se puede solucionar. Puedo subirte un poquito la potencia. Voy a subirte un pelín. A ver ningún cuánto problema. tengo. Vale. A ver ahora cómo se le escucha. A ver, ¿querés que probemos de nuevo? ¿Se escucha bien? Vale, voy a Ahí subir. dicen que parece que es por bajo. Sí, es por bajo, dicen. Vamos a ver un poquito más. Voy a ver ahí. Un segundito. Vamos, a ver cómo se te escucha ahora. Sigue, perdón por la interrupción, Edgar. No, por favor. Se dice que poderosos caballeros son dinero y el que tiene plata trata de hacer más plata. Ya inclusive escuchamos la canción Money, 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 que es famosa en todo el mundo. Y bueno, qué mejor que los muchachos de Inglaterra pensando en money, money, money. Pero para este dinero vamos a ubicarnos 1650 en Inglaterra, donde había lugares de producción, porque lo que era la revolución industrial está un poquito lejos. Entonces, ¿dónde se ubicaban las fábricas en ese momento? Y se tenían que ubicar lejos de las ciudades, pero cerca de las corrientes de los ríos naturales. ¿Por qué razón? Porque los ríos servían como canal de transporte de estas fábricas, vamos a decir, fábricas originales, hacia las ciudades o hacia los puertos. Recordemos que obviamente el cauce del río me lleva de la montaña hacia su desembocadura en ríos más grandes o en el mar, y también porque será lo que era la fuente de energía para los
molinos. De ahí que tenemos la primera imagen, donde podemos ver realmente uno de estos molinos que servía justamente hasta como impulsor de martillos para el trabajo. Sí, aprovechamiento de la energía mecánica del agua para trasladarla. Es, exactamente. Hoy en día, una energía no contaminante que se está buscando tanto. Ya se habían anticipado los chicos con estos molinos. Entonces los molinos proliferaban. Inclusive, vamos a decir, un pequeño secreto, acá en la ciudad nuestra, en Mar del Plata, también se origina con un molino y un saladero. Para los que les gusta la historia de Mar del Plata van a encontrar que hay un molino que da prácticamente origen a nuestra ciudad. Pero también había profesiones como eran los herreros. ¿Pero qué hacían estos herreros originales? Iban de lugar en lugar, extraían carbón, extraían la madera, cortaban los bosques, pero en algún momento se terminaba la madera. Entonces, cuando se terminaba la madera y terminaban su producción, guardaban las cosas en sus cajitas y se iban de lugar en lugar tratando de buscar justamente lugares con más madera para poder seguir trabajando. Pero habíamos hablado en un primer momento, antes de llegar al molino, qué poderoso caballero es Cero. Inglaterra tenía tres fuentes económicas brutales en ese momento, pero eran brutales. La textil, tenía también como entrada económica muy grande el tabaco se exportaba, daba mucho rédito, los esclavos, y los Bien. muchachos de Inglaterra habrán sacado gente de África para llevarla a todo lado del mundo como esclavos. Tanto de la India Y como de África, algo, sí, sí. exacto, y algo que los hizo populares, no nació en Inglaterra, pero lo tomaron, lo transformaron, vieron que era un boom en Inglaterra, se lo hicieron propio, y quién no piensa hoy en día en Inglaterra y el 5 o'clock tea, el té inglés. Con lo cual, esto hacía que hubiera una cantidad de plata en Inglaterra impresionante. Bueno, ya tenemos la plata, entonces queremos tener más plata. Estamos en un punto de que los canales de conducción de las fábricas originales a ciudades fuertes a través del agua. ¿Había caminos? Sí, había caminos. Pero los caminos diríamos que no estaban en sus mejores condiciones. Yo te voy a pedir la segunda foto. Sí, sí, la acabo de poner ya. A ver, ahí cuando me aparezca, porque justamente esta segunda foto nos va a mostrar lo que eran esos caminos en Inglaterra. Y van a ser importantes estos caminos. No sé si no me aparece todavía. No la veo. Acá no la vemos, por eso Lo que no estoy adelantando nada. puede que tengamos algún retraso con respecto a Ahí está. la... Claro, porque desde que yo lo pongo hasta que sale tarda un poquito, es verdad. Perfecto. Bueno, entonces, estos eran los caminos en Inglaterra. Vamos a imaginarnos lo que era transportar algo a través de tierra. Los camiones estaban en terrible estado, estaban pantanosos, pasaban los animales, estaba todo embarrado, llovía, era casi imposible. De ahí que el escritor justamente de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, decía, la única resolución que tenemos acá, aparte de los ríos, era atravesar los campos. Y tengamos esto en cuenta de atravesar los campos para los caminos. Porque me parece una idea loca, es lo que va a terminar haciendo Inglaterra. Es increíble, ¿no? De hecho, Edgar, si me Bien, permite, mientras... si me, Adelante, sí, por favor. si me permite el corte, Sí. lo de Inglaterra y el barro es algo que va intrínsecamente relacionado. Y recuerdo a la gente que ha ido al Gran Premio de Inglaterra de Fórmula Uno, tanto cuando era en Donington como cuando era luego en Silverstone, cuando ha sido en Silverstone o en Donington, me da igual. Eh, Recuerdo que los días de lluvia, los coches que estaban aparcados en... Vamos, eso lo dice cualquiera que ha estado allí, para sacarlos era una auténtica odisea. Y estamos hablando ya de los años 2000, que se supone que ya la modernidad y demás. O sea que todo esto viene de largo por lo que podemos comprobar.
Bueno, si uno piensa en la imagen del inglés típico, característico, estereotipo del inglés, ¿qué es lo que siempre lleva en la mano? El paraguas. La- Eso hace que el clima sea tan cambiante y obviamente los caminos embarrados no sean una novedad para los ingleses. no, Eh, Bien, voy cortando un poquito porque veo que por ahí hay un poquito de delay y para no pisarnos. Bien, mientras seguía entrando plata en Inglaterra, seguía entrando plata en Inglaterra y este era un problema y cuando los problemas afectan la parte económica es donde la gente empieza a parar las penas, esto hay que arreglarlo porque nos está tocando el bolsillo. Mientras no toque el bolsillo, sigamos adelante. Pero cuando toca el bolsillo o cuando toca ciertos intereses, se paran las orejas. Los ingleses lo saben muy bien eso. Es más, limpiaron un río porque se les venía la noche. Y hablo del Támesis. Aparece un muchacho, un cuáquero, Abraham Darby. Nadie lo conoce, o por ahí alguno lo conoce. Y este muchacho se trabajaba en la industria de los cubiertos. Pero justamente para trabajar con los cubiertos, él trabajaba cobre y bronce. Y los fundía utilizando el carbón en Inglaterra. Pero este carbón, obviamente, usaba madera y era el carbón vegetal. ¿Por qué no usaba hierro aunque ya había herreros? Aunque ya había herreros. Yo te voy a pedir que mientras voy hablando un poquito, vamos a la foto número 3 para que la gente conozca a nuestro amigo Abraham, ya que estamos viejos conocidos, lo tratamos directamente por su nombre de pila. Bien, porque justamente nuestro amigo Abraham, le hace falta una afeitada, decía, como era una hueá afeitada, que el hierro estaba relacionado con las armas. Y como él era justamente un cuáquero, no podía utilizar el hierro por esta razón. ¿Cómo trabajaba el bronce y el cobre? Bueno, con una técnica que había aprendido en Holanda. Y utilizaba en inglés se llama crucibles, que es donde se funde justamente el hierro y el bronce, a través de la arena. Y él estaba trabajando justamente con esto para producir sus cubiertos. Pero avanza un poquito y tiene justamente un ayudante, John Thomas, del cual vamos a ver un cachito después, que empieza a ver que ese carbón se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Bueno, se lo puede cocer, se lo puede cocinar al carbón. Parece una locura. Cocinar un pedazo de carbón. Porque si uno cocina carbón, ese carbón natural inglés, lo que produce es coque. ¿Y qué es la diferencia entre el coque y el carbón natural? La temperatura que puede alcanzar. A mayor cantidad de temperatura, más fácil las fundiciones y tal vez un poquito más duras. Así que nuestro amigo justamente empieza a trabajar, estamos hablando de este muchacho, el barbudo, empieza a trabajar con coque. Pero es cuáquero y dice, pero el hierro es para las armas. Sí, está bien, es para las armas, estoy de acuerdo, pero con este coque yo puedo trabajar hierro. Y el hierro es un poquito más económico que el bronce y el cobre, con lo cual yo bajo costos, produzco lo mismo, lo puedo vender inclusive un poquito más barato y viene la ganancia para mí. Así que por más que sea cuáquero y que el hierro se lo relacione con las herramientas, muchachos, vamos a dejar el cobre y el bronce de un lado y traigamos hierro para fundir. Acá justamente este cuadro podemos ver lo que es el punto de inflamación del charcoal, que es una clase de carbón, el sí, carbón en sí carbón se natural que es podría el considerar. coal, y el coke, exacto, y el coke que no tiene que ver ninguna marca de gaseosa comercial de color oscurita que se vende en mercados, No tiene nada que ver. no, para que no hacemos ninguna publicidad con esto. No, Esto fue anterior. Sí, bien, el punto de inflamación y el punto donde se quema. Nuestro muchacho Darby
ya con esto en mano, dice, yo tengo acá una gran ganancia, tengo, vamos a decir, le encontré la solución y para ganar más plata y para poder ser el número uno en la fundición de hierro acá en las Islas Británicas, inclusive para poder exportar, ¿qué es lo que hace? Bien, si esa forma que tenía de trabajar el cobre y el bronce aprendida de los holandeses, lo utilizan en el hierro, con el cobre. Claro, Si me permites, una Edgar, gran ventaja con el... un segundillo, simplemente Adelante. explicarle a la gente que es muy importante el punto en el que quema el coque a 2500 grados Celsius que pone ahí en la tabla, porque el hierro Sí. funde por encima de los 1500, o sea, necesitas muchísima capacidad calorífica y esto, el coque, lo que te demuestra es que el carbón de coque tiene muchísima capacidad, esa capacidad calorífica que necesitaba este señor, Abraham, el barbudo, como has dicho, me ha gustado eso, para, Claro. para, para precisamente eso, para precisamente el tema de poder fundir el hierro y poder trabajar un material que a priori, al contrario que el cobre, necesita mucha más temperatura para poder fundirse. Bien. Entonces, perfecta la correlación porque justamente es lo que hace la gran diferencia y por qué el coque fue útil para el hierro. Pero dice, fenómeno, yo tengo esto, pero lo que tengo que hacer es trasladar la empresa, la industria que yo tengo a lugares donde encuentre carbón en forma natural. ¿Por qué? Porque si yo tengo el carbón en forma natural al alcance de la mano, no tengo que pagar ninguna clase de transporte. Voy, lo extraigo, lo cocino, fundo el hierro y utilizo los ríos para transportarlo. La había pensado muy bien. Abraham, un premio a la iniciativa inglesa allá por principios de 1700. Entonces, ¿dónde se muda? Que te voy a pedir la imagen 5. Ahora mismo eso está hecho. Se muda a Shropshire y Coalbrookdale. Lo tengo acá el machete de los dos lugares. Porque los dos lugares están apenas a 15 millas y están cerca de los grandes yacimientos de carbón en Inglaterra. Pero como el carbón estaba al alcance de la mano y era re gratis, era uno con un piquito, picaba, sacaba el carbón y lo trabajaba. Con lo cual, es justamente el Museo del Hierro en Coalbrookdale, que era una de las fábricas de nuestro amigo Abraham. Quiere decir que uno puede ir ahí, sería hermoso visitarlo realmente, si alguien puede llegar allá. Los que están en Europa, si pueden ir, vayan a ver porque es el Museo del Hierro, algo que cambió la historia prácticamente, cambió el mundo. Bueno, a partir de ahí lo empieza a trabajar. Justamente, como estábamos hablando recién, fue John Thomas, uno de estos ayudantes, el que le ayuda a mejorar el coque, que inclusive, más allá que el carbón es bastante puro, le sirve para trabajar con carbón de mayor grado de impureza, para 2500 grados. Fenomenal, la primera parte ya se está armando, ya tenemos la temperatura, tenemos el lugar de fundición, tenemos la materia como el hierro. Pero Inglaterra tiene un pequeñísimo problema, es una isla, es un problema. Y es una isla de carbón, una isla de carbón, eso lo beneficiaba. Pero al ser una isla está rodeada obviamente de agua, no le podemos hacer una cosa, no podemos. Y muchos de las minas estaban justamente cerca de ríos o cerca de lo que sería el British Channel, el canal británico, el Mar del Norte, el que separa justamente Irlanda de la isla mayor de Inglaterra. Y el agua tiene un pequeño, vamos a decir, un poquito testaruda, porque la quiere sacar y el agua se le mete. Si no vamos a la playa, acá en Mar del Plata inclusive, quiere hacer un pocito con la palita, empieza y de golpe y porrazo empieza a entrar agua. Y por más que queremos sacar el agua sigue entrando, y por más que queremos sacar el agua sigue entrando, y el agua nos termina ganando porque nos aburrimos, dejamos el pozo como está y nos vamos. El nivel freático es lo que tiene. Pero esto Pero nosotros que lo podemos hacer
en Inglaterra no se podía hacer porque te afectaba el bolsillo. Y los ingleses cuando le tocan el bolsillo no va bien. Ya le preguntamos a tío Bernier que si a usted le toca el bolsillo, usted, y dice, soy de Hulk, aunque soy petizo chiquito, pero soy grande y verde. Entonces le tocan $2, o 2 libras esterlinas. Es así. Entonces te voy a pedir, La si siguiente. podemos tirar la imagen 6, Sí, ahora la mismo. siguiente. Nos vamos. Este señor que por cierto hablé de él en el anterior directo que hice sobre la máquina de vapor. Exacto. Nuestro amigo Thomas Severy, que acaba es un problema porque hay tantos Thomas en nuestra historia que no es como Abraham que teníamos uno solo. Tenemos ahora Thomas. Ahí. Era un nombre muy... Ahí. Bien, entonces para finales de 1600, principios de 1700, Thomas empieza a decir, bueno, vamos a tener que hacer algo para secar las minas, como muy bien lo dijiste, y hace una bomba de manual, le empieza a dar para tratar de sacar el agua. Acá vemos la bomba de Thomas Severy y Thomas Severy un poquito mejor afectado, usando peluca tradicional de la época. Pero no puede llegar, si bien empieza a trabajar un poco con el vapor, pero no puede conseguir resultados la máquina de Severy para poder sacar el agua de las minas. Porque evidentemente iban cavando, iban cavando, iban cavando, y llegó un momento donde el agua empezó a entrar. Querían sacar el agua y no podían porque llegaba hasta cierta altura. Y no había forma de sacarlo mucho más que eso. De ahí que el drenaje de estas minas se hizo un problema más que serio para toda la economía inglesa, porque había riqueza ahí abajo, pero la riqueza estaba tapada por el agua. El agua era muy, muy testaruda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué falla la máquina de Thomas Savery? Porque estaba hecha de un material que no podía aguantar la temperatura del vapor. Entonces, las soldaduras no aguantaban, las uniones se separaban, la máquina era un absoluto desastre. Pero a veces los errores, los desastres son las madres de las grandes invenciones, porque hay que pensar cómo los solucionamos. Y se rompieron la cabeza, se rompieron la cabeza. Y unos 10 años después, un muchacho que tenía la particularidad de ser herrero, ¿recordamos los herreros que iban con la valijita de lugar en lugar? Bueno, este era uno de esos muchachos. Se juntó con un plomero. Vamos a decir el nombre del plomero, era John Kelly. ¿Quién se acuerda de John Kelly? Pobrecito. Pero el herrero sí se van a acordar, porque inclusive lo trataste vos, quiero, en tu directo pasado, que es nuestro amigo Thomas Newcomen. Vamos a la imagen 7 y te voy a pedir si quieres explicar de nuevo la máquina de Newcomen. Bueno, particularmente el problema de Savery, como bien has dicho, era los materiales eran muy endebles para soportar ya no la presión de vapor, porque trabajaba con presiones atmosféricas, no había tanto problema en eso. El problema era más bien la temperatura del vapor y sobre todo el tema de la fatiga que provoca en el material la corrosión. Entonces al final terminan por fallar esas uniones. Necesitas, como bien has explicado antes, necesitas un material más resistente. En el caso de la máquina de Newcomen, el tema fue que decidió, él, como era herrero, como bien has explicado, decidió utilizar un material más resistente como es la fundición de hierro. Y en su máquina, que sigue funcionando a presión atmosférica, recordemos, lo que ocurre es que Newcomen decidió, digamos, aislar el cilindro donde se produce el vapor, donde se hace, ¿no? Digamos, el vapor. Entonces eso le daba un poquito más de presión a la máquina. Por lo tanto, como veis ahí el balancín, que se ve perfectamente en la imagen, el vapor empujaba vamos, el vapor, mejor dicho, tiraba de un mecanismo que tiraba a su vez del balancín, luego la gravedad era la que devolvía el balancín a su posición, etcétera, etcétera. El problema de esta máquina es que era muy lenta. Y además tendía también a los fallos. Porque volvemos a lo mismo. Trabajas con presiones
prácticamente que es la atmosférica, con presiones de vapor muy bajas, entonces al final no tienes esa contrapresión necesaria para poder tirar, ¿no?, lo suficiente, con la suficiente fuerza de ese agua. En esta máquina el agua que se extraía se utilizaba luego para refrigerar precisamente ese cilindro, para volver a comprimir a condensar el vapor, para recuperar ese agua y luego volver otra vez a reiniciar el ciclo. Pero ya digo, fue un gran paso lo de Newcomen porque efectivamente consiguió aislarlo, cosa que Savory no aislaba. Savory pues iba introduciendo más agua, más agua, más agua, pero como ha dicho Edgar, al final llegaba a un punto en el que daba igual, es que la máquina daba para lo que daba. Al fin de cuentas estamos hablando de aspiración atmosférica, como en los motores sin turbo, vamos. Eh, y el tema de Newcomen es que ya digo, él sí aisló, encontró materiales mejores, pudo aislar el cilindro y entonces, bueno, trabajaba, digamos que podía aumentar un poco la temperatura y la presión, pero poquito. No, tampoco fue un avance importante, sí, pero porque además fue la base luego en la que se apoyaron. Ahora después ya irá explicando Edgar los siguientes que vinieron después, pero fue un gran paso, pero fue insuficiente. Bien. Y justamente, ¿por qué Newcomen llega a desarrollar esta máquina? Porque lo llamaban para arreglar la máquina de Savory como herrero y a Cali como plomero. Se había juntado una buena dupla. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque después va a haber otra persona en nuestra historia, en esta apasionante historia de la revolución industrial, que también va a tratar sobre un error para tratar de arreglarlo y va a cambiar la historia. Y él sí va a cambiar absolutamente la historia. Yo no quiero anticipar que su apellido empieza con W. No quiero spoilear nada. Y hasta aquí podemos decir de momento. Sigamos. Hasta acá, hasta acá. Bien. Entonces, la máquina de Newcomen, al no haber nada, al no haber otra cosa, fue un éxito en Europa. O sea, ante la nada y lo de Savory, lo de Newcomen era un paso adelante. De ahí que exportaba la máquina, porque ya no estaban exportando, vamos a decir, la materia producida, sino que estaban exportando las máquinas. Más plata para Inglaterra, plata para Newcomen, plata para John Cary, plata para la corona y plata para todos los muchachos. Cada vez la sonrisa más grande. Sabían hacer negocio los muchachos. Bien, pero ¿cuál era el problema? El cilindro que utilizaba, que se estaba utilizando en un momento, primero fue de cobre, algo carísimo. Cuando lo pasa a hierro fundido, baja el precio de la máquina de Thomas Newcomen, con lo cual, cuando le iban a comprar, decían, me pasamos un presupuesto, el presupuesto era bastante económico, porque le habían cambiado el material, como ahora se pasa del metal al plástico, más o menos para tener un equivalente, entonces, bueno, de ahí que, justamente, ¿qué hace Thomas Newcomen para producir la máquina? Y lo que había hecho Abraham Derby, se muda a Colesbrookdale ya que tiene el carbón. Vemos que se están juntando todos porque la fuente energética estaba prácticamente gratis al alcance de la mano. Y de ahí que los precios se abarataban. Traslado por agua, no era demasiado caro, entonces podían vender prácticamente al precio que quisieran, ayudan sobre todo a los diferentes países de Europa y la plata era prácticamente ganancia absolutamente. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la imagen número 8. Y vamos a volver a lo que decía nuestro amigo Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Y lo que decía, era que obviamente nosotros tendríamos que trasladarnos a través de los campos. ¿Por qué? Porque los ríos o los riachos que hay me llevan para una sola dirección. Y yo pensé ir a otras direcciones porque se me están ampliando los mercados. Y si yo llego a un lado y me tengo que transportar al lado y no tengo un río, tengo que hacerlo a través de esos caminos embarrados, terribles. Entonces, obviamente, lo que puedo llegar a ganar lo pierdo ahí. ¿Y qué empiezan a hacer los ingleses? Dijeron, bueno, lo que la madre naturaleza no da, lo vamos a hacer nosotros. Agarraron un pico y una pala y empezaron a hacer canales.
Y de ahí a nosotros nos han inculcado en la universidad, nos rompieron la cabeza en la diferencia entre los canals y los channels. Los channels son los naturales y los canals son artificiales. Entonces lo que dicen los ingleses son los canals. De ahí que podemos ver un barco trasladándose arriba de un puente. Parece absolutamente loco ver que un barco no pasa por el agua abajo del río, sino que pasa por un puente que lo cruza, llevado por un par de caballos. La historia es apasionante. ¿Cuál era el costo de transporte? Eso también a medida muchas cosas que inclusive pasan hoy en día. Los costos de transporte aumentan muchísimo el producto final cuando uno lo va a comprar. Si yo quería transportar una tonelada de carbón, una sola tonelada de carbón, y lo hacía por ruta, yo tenía que pagar 2 libras, lo cual era una cantidad de plata. Pero si lo hacía por uno de estos canales, yo pagaba 6 chelines. En esa locura que tienen los ingleses, la libra, los 4 penny, los half penny, the crown, the half crown, y un par más que en este momento no me estoy acordando, que gracias a Dios alguien dijo, pongamos algo de orden acá, porque únicamente ustedes entienden. Un chelín valía 0.05 libras. Quiere decir que 6 chelines eran 30 centavos de libras. La diferencia era brutal. Era absolutamente brutal. Entonces los ingleses empezaron a construir toda la cantidad de canales que podían, habidos y por haber. Hay 3 clases de canales, no los voy a mencionar porque tengo miedo de meterme en aguas muy agitadas. Bueno, pero Bien. creo que el concepto, Edgar, ha quedado claro de los canales. No hace falta meternos en rápido. Entonces, ya tenemos resuelto el combustible, ya tenemos resuelto el problema del transporte en descenso, siempre en descenso, empezaron a aparecer más plata todavía, porque seguimos con el té, seguimos con los esclavos, seguimos con el tabaco, seguimos con los tejidos, ahora estamos produciendo esto, y cuando entra mucha plata, ¿qué es lo primero que va, o qué es lo que aparecen? Los bancos. Y cuando aparecen los bancos, ¿qué aparecen? Los financistas. Ya estamos cambiando todo el sistema económico mundial, cuidado, porque parte de Inglaterra, pero esto va a cambiar todo. Y cuando hay mucha plata y yo no me puedo pelear por la plata porque digo, hay plata de que no me puedo pelear, nos empezamos a pelear por los problemas religiosos. Y ahí los problemas pero los unitarios, otros, que esto también va a dar paso, en cierta manera, a lo que va a pasar al otro lado del Atlántico con los americanos. Pero por ahora nos vamos a quedar acá, no nos vamos. No nos movemos. ¿Por qué, claro, pero ¿por qué lo trajimos? Porque ahora va a empezar a haber una serie de desarrollos a través justamente de los cuáqueros y los unitarios, estos disidentes religiosos. Y el primero va a ser nuestro amigo Joseph Black, que te voy a pedir la imagen número 9. La imagen número 9 de unas maravillosas destilerías que Exacto, tienen que salir exacto. ahora. No, todavía no sale. Voy a esperar, hago un poquito de pausa para que salga la imagen Lo que no de sé, nuestro amigo Joseph Black. lo que no sé, yo creo que en el directo deberían de aparecer la imagen casi. Por lo menos cuando yo lo hago con gente aquí, sí me sale imagen y Bueno, inmediatamente. perdón. Yo tengo delay. Sí, no, porque me estoy. Ah, claro, estoy viendo la pantalla que tiene Estefanía y parece que tiene un pequeño delay por eso. Pero si ya está, sigo. Joseph Black era un muchacho que trabajaba en las destilerías. ¿Y por qué es importante las destilerías en todo esto? Primero, por el material con lo cual se hacen los enormes tubos para hacer la destilación justamente, y por la enorme temperatura que alcanzan justamente la producción de whisky a través del vapor. Y también la condensación con el enfriamiento. Más o menos estabas explicando recién con la máquina de nuestro amigo Thomas Newcomen. Correcto. Entonces empezó a estudiar justamente la presión, el vapor, la condensación y todo este, vamos a decir, todos estos progresos que fue llevando a cabo
le iban a servir al hijo de un carpintero. El carpintero, que el papá le dice, yo hago los bancos de madera para pagarte los estudios, así vos podés volverte un profesor, como dicen todos los padres de los hijos, y yo ya me veo venir en el futuro. Y este muchacho, acá justamente ahí ya tengo la imagen de la destilería, se hizo profesor en la Universidad de Glasgow. Y cuando el padre vio que su hijo conseguía un puesto de profesor en la Universidad de Glasgow, seguramente pidió algún whisky etiqueta negra para hacer el juego de palabras con y lo celebró toda la familia. Uy, Antes de sí. ingresar este muchacho, Perdón, es que se ha pero entrecortado ahí un profesor poco. en la No, universidad, no sé si en el chat. repito, Sí, sí. Si puedes repetir la última parte, porque creo que se había entrecortado un poquito. sí, gusto, no hay problema. Nuestro amigo Joseph Black trabajaba en la destilería. Entonces, estudiar el tema del vapor, la condensación, con mayor temperatura podía hacer más producción de justamente de whisky. Vamos a decir, lo que es la bebida nacional de Escocia. Estos estudios le iban a servir al hijo de un carpintero, que, como yo decía, le voy a decir, un padre que le dice al hijo, yo te pago los estudios para que puedas justamente ir a la universidad, y cuando lo nombraron profesor en la Universidad de Glasgow, seguramente el papá de este chico celebró con un buen scotch, etiqueta negra, haciendo juego de palabras con el apellido de Joseph, que es Joseph Black. Bien, entonces vamos a dejarlo a este chico un poquito ahí, que está estudiando lo que hizo Joseph Black para su propio propósito. Y vamos a saltar a otro chico, Benjamin Huntsman. ¿Alguien lo oyó nombrar a Benjamin Huntsman? No es del todo conocido. Sin embargo, Benjamin Huntsman, que te voy a pedir la imagen número 10, Vale, esa. también va a estar en esta historia. Increíblemente, él se mete en la historia, pero no porque quería cambiar el mundo, porque quería ganar un premio. Quería ganar un premio. Así es. Y acá es esos maravillosos momentos de la historia donde uno abre una puerta y se encuentra con 5 puertas donde puede ir. Podemos seguir la de Huntsman y lo que hizo y cómo lo que hizo sirvió para los viajes. O podemos ver a Huntsman y cómo lo que hizo le sirvió a otra persona para poder mejorar su producción. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vemos justamente los hornos de acero de Huntsman, ¿correcto? En plena producción. Estaban en Doncaster. Lo que era Huntsman era un relojero simple y sencillo. Había un problema con los relojes, y este tema de los relojes, aunque parezca tonto, tenía que ver con los viajes. Y cuando los relojes afectaban los viajes, afectaban la parte económica del imperio inglés o de los ingleses. Y eso no gusta. No. Porque no había GPS, claro, en esa época no había GPS, salvo el que vea alguna película de Marvel que cambian el tiempo, que llevan cosas estrambóticas. Pero en la realidad no había GPS y tampoco había celulares. Tenían que ver con las estrellas y ver dónde diantres estaban, y muchas veces los relojes servían para saber en qué punto estaban del globo terráqueo en ese momento, a esa hora, a través de las cartas. Se lee un poquito más que hoy en día. Entonces, para mejorar eso, empieza a trabajar justamente con acero de alta calidad a través de una fundición que, según se dice, se llevó vamos a decir, la receta a la tumba, pero creo que más o menos se sabe cómo era la receta para hacer un acero de alta calidad que no afectase demasiado en la dilatación de los resortes o de los relojes que estaban en ese momento. Que no es ningún K, ni ningún Rolex, ni nadie que cante por hoy las canciones. Eran otra cosa de relojes. Acá se están riendo. Bien. Bueno, ¿por qué esto va a ser importante? Porque este acero también va a cambiar al mundo. Es increíble. Pensaba en una cosa y lo utilizaron en otra, como suele pasar a veces. Lo que se piensa en A se termina utilizando en B.
vamos a pasar a la... Y ya estamos, fíjense cómo estamos armando el rompecabezas, estamos teniendo todas las piezas. Tenemos el hierro fundido a través del coque que trajo Derby, que se tuvo que ir a los lugares donde había la producción, donde Thomas Savery necesitó la máquina para secar, pero la máquina era inútil, era muy primitiva, pero lo mandaron a Newcomen para poder arreglar la máquina de Savery, entonces dio cuenta dónde estaba el problema, gracias a que él era un herrero y que estaba con un lado. La máquina la mejora, al lado de era un fenómeno, y la empiezan a exportar afuera, con lo cual se empieza a trabajar con el tema del vapor, la condensación, y esto, a través de un buen whisky, le va a servir al hijo de un carpintero. Pequeño resumen a este momento. Sí, sí. No sé si quieren hacer una pregunta o sigo. De momento, por lo que veo en el chat, está la cosa. Dicen que está muy interesante. Estefia está poniendo algunas cositas también y conceptos. Y bueno, de momento creo que está todo bastante claro. Ya tenemos, como tú dices bien, el rompecabezas ya está más o menos armado. Tenemos la energía, tenemos la materia prima y tenemos el transporte. Así que, bueno. Bien. Hay una empresa que se llama Carron Works, que es la imagen 11. Vale, vamos a pasar a la Y imagen. Carron empieza a... La imagen 11. Ahí está. Bien. Que justamente una imagen vieja de la empresa esta. ¿Qué empiezan a producir ellos? Empiezan a producir engranajes, ruedas dentadas para los molinos, porque todavía tenemos el transporte y tenemos la movilidad a través de molinos, cuidado. Pero obviamente las ruedas dentadas tienen mucho más vida útil que las ruedas de madera originales, que había que cambiarlas mucho más rápido. Y esto también nos va a servir para nuestro viaje, las ruedas dentadas, los engranajes. Ya más o menos estoy guiando el camino, ¿no? Ya te estás viendo que... Bien, pero mientras esto fue en 1760, unos 10 años después, llega un militar francés, espero pronunciarlo bien porque mi francés es bastante inglés, por decir otra cosa, de la Houlier. No sé si alguien lo pronuncia bien, por pronunciarlo bien, yo en eso soy bastante malo. Yo no te puedo Llega a ayudar en Inglaterra y eso, se lo siento, porque yo mi francés también es bastante malo. Entonces, nuestro amigo de la Joliet llega a Inglaterra con un pequeñísimo problema. Le volaban los cañones en la cara a los artilleros. Que según me comentó Estefanía, de ahí viene la expresión carne de cañón. Seguramente porque era más peligroso dispararle el cañón para los que lo disparaban que para los que recibían el cañonazo. Preferían estar del otro lado del cañón, decir, mira, disparame total, no tengo problema, el problema es tuyo. Si te llegan a aventar, la cuestión es mía. Entonces, fijémonos que nos estamos acercando a la época napoleónica. Y esto va a tener que ver por uno de las... Pero no se lo digamos a nadie, por favor. Esto es un secreto entre nosotros. Uno de los secretos que tuvo Napoleón para ser tan exitoso era el movimiento de su artillería. Sin esa artillería, Napoleón nunca hubiera logrado lo que logró. Podía haber tenido tropas bisoñas que eran malísimas, pero su artillería fue la que hizo la diferencia en las campañas napoleónicas. Pero por favor no se lo digamos a nadie, a ver si lo avivamos. No queremos. Seguimos. Después de este pequeño secreto, va y entra con un par de hermanos, John and William Wilkinson. También, ¿quién los conoce? John y a William Wilkinson. Hombre, Nadie. Pero, sí, iba a decir que a Wilkinson pero, sí, sí, a Wilkinson sí lo conocemos, pero seguramente te vendrán a hablarte de la afeita, de las máquinas de afeitar, de las maquinillas de afeitar. sí, sí, exactamente, un trabajo que hicieron con las máquinas de afeitar que después terminó en un muchacho que cambió la rasurada del mundo. No vamos a decir porque no nos han auspiciado. Por eso no lo decimos nada. Bien, entonces John Wilkinson estaba, vamos a decir, un poco orate. Me gusta la palabra, orate. Un poquito nuts en inglés lo diríamos. Porque su vida era el hierro. Él quería todo de hierro.
Es más, cuando dormía, dormía con una bola de hierro en la mano. ¿Por qué? Porque si tenía una idea y se despertaba, se caía la bola de hierro, iba, la anotaba y se volvía a ver con la bola de hierro. Entonces estaba obsesionado con casas de hierro, caños de hierro, cubas de hierro para la cerveza. Incluso hizo el primer puente de hierro en Colfoxtel. Allá donde sacaban el carbón, bueno, hizo un puente de hierro para mejorar el transporte y logra a través del hierro y a través de ese acero que había hecho, ¿no?, justamente nuestro amigo Huntsman, hacer el primer agujero exacto en la boca de los cañones, que era uno de los grandes problemas. ¿Por qué explotaban los cañones? Porque se ensamblaban. Entonces no aguantaban la presión de la explosión y volaban por los aires. Sí, Justamente utilizando... si me permite, Sí, Edgar. Edgar, la importancia, lo he dicho en algún directo porque no tenía mucho que ver, pero he utilizado el símil con los motores, ¿no? La importancia del cañón, lo realmente importante en un cañón es que el ajuste entre lo que es el proyectil y el ánima del cañón, lo que es el interior de ese cañón, tiene que ser el más prieto posible, pero que permita el movimiento del proyectil por el interior. Y eso significa que tienes que tener una precisión en la fabricación de ese cañón, pues eso, bastante elevada, porque como ha dicho Edgar, si no tienes esa precisión, pues pueden ocurrir accidentes y desastres. Sí. Perdí la guerra antes de empezarla. Bien, y acá vemos a nuestro amigo John Wilkinson con esa cara de pensativo, bastante aburrido. No tendré una conversación con Wilkinson porque creo que me aburriría un poco. Bien, entonces inventa esta manera de hacer los agujeros en los cañones, justamente utilizando una punta hecha por Huntsman a través de su acero mejorado. Le da esa diferencia a Napoleón, con lo cual va a tener las batallas, y también le va a dar el punto de partida al motor, este invento de Huntsman. Bien. Ya hemos juntado todos. Nos falta el que amalgame todo, amalgame a Wilkinson, a Huntsman, a Thomas, a Savery, y además muchachos que estén dando vueltas. Y es justamente el hijo de ese carpintero que celebró con un whisky etiqueta negra que su nene ha conseguido un puesto de profesor en la Universidad de Glasgow. Si me das el nombre. Un señor que empieza su apellido por la, bueno, vosotros decís la W, por W que decimos aquí, y que se llama James y de apellido Bat. Ahí está, James Watt. Acá tenemos justamente la imagen número 13 que se le iba a pedir. ¿Por qué llega James Watt a la máquina de Newcomen? Porque como profesor disidente, habíamos hablado justamente de problemas religiosos en la Universidad de Glasgow, estaba reparar. Como Newcomen estaba encargado de reparar lo que había hecho Savery, Watt estaba encargado de reparar lo que hacía Newcomen. Lo que hacía Newcomen, correcto. Ahí llega la máquina. Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta? Utilizó lo que había aprendido a través de Black y sus whiskies, se dio cuenta dónde estaba el problema. Entonces empieza a trabajar para mejorar esta máquina. Y te voy a pedir la imagen 14. Vamos ahora mismo. Sí. Sí, James Bass Porque se dio eran cuenta precisamente de eso, de la poca eficiencia que tenía la máquina de Newcomen. exacto, exacto. Pero justamente, si podés comentar un poquito dónde falló la eficiencia la máquina de Newcomen, La máquina de te lo Newcomen dejo. y la máquina de Watt, bueno, la diferencia fundamental es que Watt se dio cuenta de que se tardaba mucho tiempo en enfriar el cilindro de la máquina de Newcomen para poder volver otra vez a hacer funcionar todo el mecanismo. Entonces, claro, eso es tiempo que vas perdiendo mucho. Por eso he dicho que la eficiencia era ridícula.
Bueno, la de Saibury ya no vamos a hablar porque la eficiencia que creo que habría que medirla en decimales, pero la de Newcomen era muy baja, gastabas muchísimo carbón, que aunque como ha dicho Edgar, ya el problema del carbón estaba resuelto con el coque, pero seguía gastando unas cantidades de carbón ingentes. Entonces Watt lo que hace es pensar y decir, oye, ¿y si separamos los cilindros? ¿Y si dejamos el cilindro para el vapor por un lado y el cilindro de condensación por el otro? O sea, totalmente independiente un cilindro del otro. Así ganamos mucho tiempo. O sea, todo ese tiempo en enfriar o en calentar un cilindro ya no tengo que hacerlo, porque ya uno se va a mantener frío y el otro va a estar caliente. Simple, pero súper efectivo y súper eficiente. Exacto. Vemos cómo junto las ideas, que la brillante no es descubrir algo, sino juntar cosas que están y ser el amalgamador de eso para tener un resultado. Lo tenemos justamente, nuestro amigo Black le presenta este award, que se llama John Roebuck. ¿Qué hace John Roebuck? ¿Cuál es su circunstancia en la historia? Bueno, la circunstancia que tienen todos los grandes genios que pueden llegar a algo. Necesitan a alguien que les ponga la plata para sponsorizarlos. Justamente buscan su ganancia personal. Obviamente, no van a dar la plata por nada. Pero sí pues, sponsorizó justamente, financió a Watt para su máquina. Pero Joe Roebuck, para 1773, año que nos encontramos, quiebra y vende todas las acciones de la máquina que tenía a un tal Matthew Boulton. Matthew Boulton se había hecho rico, tenía portfolio. Pero ¿por qué se hizo rico? Se hizo rico a través de la realización de alfileres en Inglaterra y botones. Recordemos que la industria de los botones era muy difundida porque todavía nadie se le había ocurrido crear el cierre relámpago. Entonces, para las chaquetas y tenían que ir los botones. Y se había hecho multimillonario gracias a los botones. Watt justamente aprovecha todo esto y aprovecha eso que había inventado Wilkinson, que le había servido a Napoleón, para poder realizar justamente el agujero preciso para poder conectar, como muy bien dijo, como dijiste, Jero, el cilindro de afuera para que la máquina sea eficiente. Y gastaba un tercio de carbón de lo que gastaba las otras máquinas. Menos carbón, máquina más económica, podemos venderla muchísimo mejor, podemos seguir trayendo plata. Fíjense la cantidad de plata que sigue ingresando en las Islas Británicas. Los bancos de para bienes, los financistas mejor todavía. James Watt ya tenía su nombre en la historia y todos los muchachos hicieron todo lo que pudieron para que nosotros tengamos este vivo en este momento. Si no hubiera sido por eso, no podríamos estar acá. Claro, Sí. Bien, totalmente. sigamos. Totalmente. Bien, hay un asistente porque vemos que no solamente los grandes nombres son los que están pensando, sino que los nombres de atrás también piensan. Y aparece William Murdoch, que no tiene nada que ver con la parte de Miriam ni nada por el estilo, que sé que desarrolla el sistema de engranaje de Sol y Planeta. Entonces, si lo podrías explicar un poquito, el sistema de engranaje de Sol y Planeta. Sí, vamos a ver. Ah, básicamente, bueno, un engranaje sabéis perfectamente cómo funciona. Son ruedas dentadas que conectamos una con la otra y se van transmitiendo el movimiento entre sí a través del el encaje de esos dientes, ¿no? Digamos como estoy haciendo yo ahora, a ver si se ve ahí en cámara con mis dedos, pues los dientes encajan Sí. y la rueda gira. En un engranaje planetario y sol, o que también se llama engranaje de satélite y planetario, hay un engrane, hay una rueda de engrane que se la llama planeta, perdón, hay una rueda de engrane que se la llama sol o se la llama planeta, dependiendo de cómo lo quieras denominar. Y hay una serie de ruedas que giran alrededor de ese engranaje principal que se llaman planetarios o se llama satélite. Particularmente en nuestra zona aquí solemos utilizar lo de planetario y satélite, más que Sol y planeta, pero es Ajá. verdad que Sol y planeta también ha sido muy, muy usado. Y básicamente es una manera muy eficiente de transmitir el movimiento
y una manera de multiplicar el par, porque realmente consigues con muy pocos ruedas de engranaje, consigues multiplicar bastante el par, y eso era bastante interesante, sobre todo para lo que ahora vamos a tratar con Edgar. Bien. Y acá se nos cierra la segunda parte, donde habíamos empezado justamente con Joseph Black y su destilería. Huntsman ha aportado su acero, las dientes, las ruedas dentadas de Caron Works, Wilkinson, que le gustaba el hierro más allá que las papitas y la milanesa. Todo esto le sirvió a James Watt para mejorar la máquina de Newcomen, que lo habían contratado para que la arregle, no solamente sino que la mejor. Y terminamos justamente con el sistema de Sol-Planeta o planetario, que ya están prácticamente todas las piezas armadas. Para la revolución, ya la revolución está dada, ya la revolución estamos en el medio. Pero tenemos todavía un pequeñísimo problema. Siempre tenemos ese pequeñísimo problema en la sopa que tenemos que pensar cómo lo solucionamos. Y el problema que surge en Inglaterra es que está perfecto, porque nosotros nos movilizamos por los canales, bárbaro, pero siempre vamos de arriba hacia abajo. No vamos al revés. Al revés es ir por esos caminos que no sirven para nada. O sea, evidentemente, si quiero abrir algún mercado, quiero llevar algo de un lado, vamos a decir, hacia lo que serían las montañas, vuelvo a tener ese problema. Esto también está en mente de todo porque es un sistema, me toca la parte económica, obviamente. Y empieza a trabajar y se le ocurre, dice, ¿y si nosotros ponemos la máquina de este muchacho Watt y en vez de ponerla quieta como está, la ponemos sobre ruedas? ¿No podría llegar a andar? Y el primero que se le ocurrió esta idea fue a un muchacho de nombre Richard Trevithick. Los ingleses con las TH no se están volviendo locos, pero no importa. Según lo que lo describen, ahí está nuestro muchacho cuando está en pleno trabajo, decían que era obstinado y desatento. Bueno, yo quisiera tener alumnos obstinados y desatentos como Trevithick que me cambien la historia, ¿no? Eso me encantaría. ¿Y dónde él aprende a trabajar el hierro? En las minas de estaños de Cornwall, de Cornwallis, donde se inundaban, esas minas que se inundaban, esas minas que obligaron a todo este desastre. ¿Qué hace este muchacho? Pensando en eso, justamente de poner la máquina de Watt sobre ruedas, construye un motor de carretera de tranvía en Pennytarrant, allá por Cornwall. No, no nos interesa, estamos al sur de Gales. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque lo que había para transportar eran carros pero tirados por caballos o por mulas, lo cual era un transporte lento al lado de lo que él proponía. Hace el motor, lo denomina motor de alta presión, y con eso, ¿qué es lo que crea? La primera locomotora. Tanto es así que hay una especie de apuesta a ver si los caballos eran mejor que su locomotora, primigenia locomotora, que está en la número 16, te voy a pedir la imagen 16. Sí, un segundillo, Edgar, antes de comentar la locomotora, darle la bienvenida a Striker, que ha entrado, es la primera vez que entra en el chat. Pues bienvenido y buenas noches, que había entrado, digo, para comentarlo. Y darle también las gracias a Arácnido por esas subs que ha hecho al canal. Muchísimas gracias, que son ya 4 meses por lo que me dice aquí el sistema, así que, pues nada, muy agradecido siempre con eso. Bueno, y José te ya eche, por si quieres saberlo, está disfrutando como solemos decir por aquí por mi zona, como un gorrino en un charco. O sea que creo que con eso ya... Un abrazo, Josete. También lo estoy disfrutando. Creo que estoy en mi salsa. Bien, volvemos obviamente, si hay una apuesta, hay plata en el medio. Tenemos que todo gira en torno a la plata. Perdón, Y otra las vez, seguimientas líneas. Sí, perdón, Edgar, otra sí, interrupción. Lo que explicaba antes del engranaje planetario y satélite, ahí lo estáis viendo perfectamente. Veis cuál es la rueda principal y cuáles son las ruedas secundarias. Esas son las que luego ya transmitirán el movimiento a las ruedas que van sobre los raíles de la vía.
Ah, perfecto, Ya está, perfecto. simplemente No, yo lo era había pensado para... Sí. cuando... Realmente, ahora que me está comentando, estoy viendo, sí, muy clara el ejemplo. Ujú. ¿No? Cuando la realmente estaba pensando más en la locomotora que en el sistema este, pero realmente muy claro. ¿Cómo resulta este desafío? Bueno, la máquina de esta locomotora transporta 10 toneladas de hierro y 70 hombres a 10 millas, ganándole, pero por muerte, a los pobres caballitos, a las pobres mulitas, que hicieron lo que pudieron, pero no pudieron con esta locomotora notable de Treviki, que para ese momento era una locura. Y de ahí, de esta creación de Treviki, aparece Robert Stephenson, Que que vamos a es pasar. el que produce la primera locomotora práctica. Esta servía, había mostrado que se podía hacer, pero la de Stephenson va a pasar a la historia. Ahí está la Rocket, traída por nuestro amigo Tintín y su perrito Milú. Para los que tenemos años, nos hemos disfrutado con las historias de Tintín y Milú. Lo construyen para 1814 Sí, sí, y se llama de... si me permite, Sí, Edgar, decir que la de Trevisic, aunque es verdad que era un avance enorme para la época, el problema que tenía era precisamente el sistema de transmisión que eligió. Ese sistema de planetario y satélite con engranajes hechos en hierro generaban muchísima presión sobre las vías. Hacían ya de por sí la locomotora, por llevar la caldera y demás, es bastante pesada. Si a eso le añades todo el sistema de planetario y satélite más la cremallera necesaria, la verdad es que el sistema hacía que sufrieran muchísimo los rieles. Entonces, además, es verdad que estamos hablando que Wilkinson había conseguido una tecnología mucho mejor para el acero, etcétera, etcétera, pero los rieles seguían siendo un poco primitivos. Entonces, al final sufrían bastante las vías y no era algo comercial. Pero, como bien dices, fue un muy buen primer paso para que luego Stephenson efectivamente pues llegara con su rocket y demostrara que sí, que eso se podía llevar a cabo. ¿y por qué se hace famoso justamente Stephenson con su Rocket? Porque también hubo, aunque parezca mentira, otro desafío con plata. Y había 500 libras en juego. Y 500 libras, no sé cuánto será al precio de hoy, pero era mucha, mucha plata realmente. Es como que se había acomodado ya de por vida y su querido, y su padre, que era George Stephenson y Robert. Si quieren tengo acá los nombres. Le ganó una que se llamaba The Novelty y otra que se llamaba The Sun's Parade, que perdieron y se perdieron en la historia. No encontré ningún dibujo de estas dos otras locomotoras que le pelearon a la Rocket. Y acá empezamos con el tema de los transportes. Ya tenemos el tren, ese primigenio tren que después va a estar arriba, vamos a decir, arriba de la Tierra, y cuando los londinenses vean que no hay forma de andar arriba de la Tierra, abrieron un pozo y lo metieron abajo de la Tierra, hicieron el famoso subterráneo, y también cambiaron el sistema de transporte público en las grandes ciudades del mundo, Francia, Londres, inclusive Buenos Aires. Me imagino que Madrid tiene su buena Sí, red sí, sí, de subterráneo. sí, sí. De hace además muchos años. O sea, bien, pero la historia no termina acá porque el transporte no termina en los trenes, aunque a mí me encanta, realmente me encantan, prefiero viajar en un tren que en un colectivo, pero sino que algún muchacho dijo, ¿y si probamos el sistema de movilidad a través del vapor? Pero no fue en Inglaterra, fue en Francia para 1769, un poquito antes de todo este desarrollo. Por cierto, Edgar, Obviamente, sí, perdón, sí, otra vez, antes de pasar al siguiente chico, como has dicho, decir que la locomotora, la Rocket de Stephenson, tenía un avance brutal con respecto a otras, porque adoptó el sistema de doble, o sea, tenía caldera independiente. Entonces era capaz de mantener una tracción mucho más constante dentro de toda la constancia que podía tener una máquina de vapor, pero era capaz de mantener esa tracción más constante en el tiempo frente a otras locomotoras que utilizaban una sola caldera, más que caldera quería decir un depósito de vapor, era la palabra que no me salía. Y el tema es que la Rocket sí tenía doble.
llevaba ya doble depósito. Entonces ya en ese sentido sí eran capaces de mantener esa tracción constante y por eso ganó la competencia y no exento de problemas porque tenía pérdidas que luego se fueron solucionando con el tiempo, pero sí, la cosa mejoró bastante. Y estamos hablando de la caldera, y me diste pie para nuestro próximo invitado y la imagen 18. Correcto, ahí está. Y nos Ahora vamos a tener que mudar. nos Ahí vamos a está. Francia. Nos vamos a Francia, nos tomamos. En ese momento no teníamos el channel ahí, el Euro Channel por abajo del canal de la Mancha para llegar, así que era un poquito más costoso, pero vamos a Francia. Y obviamente, uno de los motores más importantes que ha tenido la humanidad en los desarrollos ha sido el sistema, en la parte militar, porque ha traído muchísimos desarrollos, más allá de lo que son combates, guerras y todo Sí. eso, pero lo que el desarrollo en la parte militar fue una especie de locomotora de muchos progresos. Y acá está el auto de nuestro amigo Nicolás Cuñot, también no sé si lo pronuncié bien o lo pronuncié mal, espero que la familia Cuñot no me dé ningún problema por cómo lo pronuncié. Le vamos a decir Nico, de ahora en adelante, porque no tenemos otro Nico, entonces vamos a hacerle Nico. Con eso no tenemos problema. Si querés, si querés explicar un poquito cómo funcionaba el ciclo de Cuñot, te lo Bueno, dejo. básicamente utilizaba la presión de vapor para impulsar un émbolo para mover la rueda delantera, creo que era la que llevaba la tracción, ahí ya estoy hablando de memoria. Y bueno, a ver, como todo primer desarrollo, pues ¿qué ocurre? Que las velocidades eran muy bajas, la caldera tenía... había un problema de seguridad aquí bastante importante, y no porque la caldera pudiera reventar o no per se, sino porque el peso estaba trasladado muy adelante en el vehículo. Ya sabemos que cuando en un vehículo tú trasladas el peso muy adelante, pues tiene un vehículo muy subvirador. Aunque las velocidades que desarrollaba este aparato pues no eran tampoco peligrosas, entre comillas. Tiene, si corrígeme si me equivoco, tiene el honor de ser el primer accidente automovilístico de la historia, creo, el que tuvo este señor Sí, Nicolás, que bueno, tuvo un pequeño percance, pero no sé si había seguro entonces, no sé si se rellenó parte amistoso o no, no tengo ni idea. Pero tiene el honor, ¿no? De ser el primer vehículo automóvil, porque se puede considerar vehículo automóvil, el cual tuvo el primer accidente de tránsito, como dicen por allí, o de tráfico, ¿no? es muy interesante, como decís, el tema de los pesos ni lo pensaron y lo habían pensado para trasladar camiones. Sí. Yo me imagino si alguien tenía que trasladar cañones con este vehículo sobre las superficies de terreno, por ejemplo, de Inglaterra, como estaba en ese momento, perdían la guerra. No llegaban nunca. Ni de coña. Porque bueno, fue un movimiento. Más fiable era el ferrocarril entonces, Pero, mucho, que esto. quieto. Bien. Pero sí da pie, que es lo que estamos hablando de Sí. los primeros, estos escarceos que no sirven, pero sirven, porque permiten que otro lo vaya mejorando y se van haciendo una especie de escalera. Pues yo llegué hasta acá y ahora voy hasta acá y después subo al próximo peldaño. Y es que para 1803, nuestro amigo Richard Stephenson, no contento con las locomotoras y viendo que Stephenson la había hecho una mejor, de el London Steam Carriage, que va a ser el primer vehículo de carrera, de carretera a vapor, ¿correcto? Sí. Pero con transporte público del mundo. O sea, el primer colectivo estuvo ahí en 1800. Creo que no conseguí imagen de esta. Pero sí, de un modelo posterior, ya para 1830, 30 años después, el que podemos ver en este momento, que lo hizo la empresa Summers y Outlook. Yo no sé si los agentes mirando, si vos que no te subirías en eso para transportarte y sobre todo ir en la parte superior con sombrilla
y sin cinturón de seguridad mirando para atrás. Eh, Es un poquito peligroso. En la época imagino que habría... Hombre, mi curiosidad me haría que sí, por lo menos montarme en el cacharro mientras esté parado, sí. Pero luego ya en movimiento de otra cosa. Así que bueno, era un poquito, viendo la imagen, no sabemos, teóricamente va para la derecha, porque tendría que el vapor va para la izquierda, Ujú. con lo cual vemos un hombre tratando de, con un manillar de manejarlo. Sí, Es un poquito, se supone asusta un poco. No sé si si querías... sí, si me permite la ilustración, creo que el vehículo va de izquierda a derecha de la imagen, es decir, el movimiento sería hacia la derecha, por lo que estoy observando. Sí, y uno cuando ve a los pilotos de Fórmula 1 peleando con los volantes, le mostraríamos la imagen de este muchacho con el manillar peleándolo en serio. Bien. ¿Por qué lo trajimos a colación a la empresa, a este vagón de Summers y Ogle? Porque hizo un viaje de Oxford a Birmingham y a Liverpool. O sea, salió de una ciudad y fue a otra con este cacharro. Con las condiciones de suelo que habíamos visto antes, porque muchos no habían mejorado todavía. Habían mejorado un poco, estaba Adams de poner un poco de pavimento ahí en Inglaterra, pero no eran de las mejores. Y permitime leer un informe sobre este cacharrito que salió en un 1833. ¿Y por qué lo voy a leer? Por un par de nombres que aparecen. Y dice así: el sábado pasado, el señor Nathaniel Ogle, creador de este pequeño engendro mutante, acompañado de varias damas, junto con el señor G. Barday, el señor McGarry, el señor Bishop y el señor Babbage. Es el primer nombre que me detengo, Babbage. Para la gente que sigue la computación, fue el primero que dio un paso dentro de las computadoras. Uno de los primeros que creó la computadora, Babbage. Procedió en su vagón de vapor, porque ni siquiera le dicen camión, le dicen vagón de vapor, desde el bazar de King Street, Portland Square, para visitar al señor Rothschild. Señor Curio- Rothschild ya está Curioso. haciendo plata en ese momento. Alguien vio potencial para, justamente lo fueron a ver a Rothschild. Yo creo que no fue casualidad, ¿eh? En absoluto. En su residencia de Stanford Hill. Así que el que quiere pasar a ver a Sir Rothschild tiene que subir ese carromato y ir a su residencia de Stanford Hill. El vehículo, aunque ha sido traqueteado por las carreteras casi 600 millas, está en condiciones eficientes. Yo me imagino cómo debe haber quedado. Esas condiciones eficientes. Al principio, era perceptible una pequeña cantidad de vapor residual, hasta que las calderas y la carcasa estuvieron calientes. Y ahí escápense todos porque esto explota. Muy bien. Seguimos con nuestra historia de ya en los autos. Ya estamos en los autos. Hemos llegado a los autos, casi sin pensarlo. De A la, los autos a vapor. de la máquina de Que vapor hubo, al auto ha pasado nada, porque han pasado muy pocos años en realidad, al final. exactamente, exactamente. Y vemos que todos estos progresos seguían siendo económicos. Si no, no estaría el apellido Rothschild ahí. Para nada. Vamos al próximo, que es el auto, bueno, un auto que es de Rickett de Buckingham, que no hemos conseguido imágenes. Y vamos a Joseph Etienne de Lenoir. Joseph Etienne Lenoir, esta me salió bárbara. Para 1860. Y puse dos imágenes que te voy a pedir si lo podrías llegar a explicar sobre este motor y el auto que hace Lenoir. Sí, Primera imagen 20. sí, la imagen primero del motor, ¿verdad? Esa Sí, es. Sí, esto básicamente utiliza el mismo sistema que Watt ya había patentado hace ya años. Claro, porque ya habían pasado bastantes años sí. de la invención de la máquina de Watt. Y aquí lo que tenemos es un principio, lo mismo que expliqué con la máquina de Watt,
en este caso tenemos la caldera donde calentamos el vapor, donde calentamos el agua, perdón, tenemos el cilindro de vapor y tenemos un cilindro de condensación. Y aparte tenemos doble émbolo. ¿Qué es lo que se consigue mejor dicho, un émbolo de dos, digamos, sí, doble émbolo, vamos, sería la palabra. En realidad lo que se consigue es que el movimiento de esa rueda sea todavía muchísimo más estable que el movimiento si solo tuviéramos un émbolo y tuviera ese émbolo que retroceder otra vez por la inercia, tendríamos pérdidas inerciales por culpa del rozamiento. Y si lo que tenemos es un sistema en el que en el interior de la cámara donde está el émbolo tenemos dos entradas y dos salidas de vapor, lo que conseguimos es tener una doble cámara. Y al tener una doble cámara, ese émbolo va moviéndose continuamente empujado. Es, como diría, si en vez de tener un sistema de un solo tiempo, sería como un motor de dos tiempos. Ujú. O en el caso luego ya después, más tarde que llegaremos, cuando ya vas mejorando todo eso, pues puedes hacer hasta cuatro tiempos, ¿no? En un motor. En este caso concreto, ya digo, es eliminar sobre todo esas pérdidas por rozamiento y conseguir una transmisión más eficiente de esa potencia. Así ahorras también combustible, sigues ahorrando carbón, que aunque era barato el carbón y el coque, era barato de fabricar, pero oye, todo lo que puedas seguir ahorrando siempre vendrá bien para todo esto. Y ya digo, más o menos el funcionamiento, para que os hagáis una idea, es ese, es como un émbolo sí, me lo están poniendo aquí en el chat, efectivamente, me lo está poniendo Zapa. Un émbolo de dos vías. Es que no me salía la palabra porque, claro, estaba pensando en otras cosas y al final se me ha ido la cabeza un poco. Y el vehículo del que habla Edgar, creo que es la siguiente imagen, ¿verdad? Sí, Sí. el carrito, pues ahí lo veis, colocado. Por cierto, muy curioso en la ilustración la suspensión de ballestas porque es una cosa heredada de los carruajes de caballos. Y y de hecho, al principio las velocidades eran tan sumamente bajas que no fue... Esto ya es algo que explico muchas veces también, porque cuando la gente se pregunta por qué las suspensiones de un automóvil tienen, además de elemento elástico, tienen elemento amortiguador, es precisamente porque estos vehículos se movían a velocidades excesivamente bajas. Entonces el elemento elástico es capaz de absorber todas las irregularidades, pero no tiene luego lo que se llama o sea, el elemento no sufre de rebote. ¿Por qué? Porque la velocidad es tan sumamente baja que la energía se disipa rápidamente y no hay ningún problema. El problema viene cuando las velocidades son muy altas. El elemento elástico no es capaz de volver a su posición cuando ya está recibiendo otra vez otro impacto y por lo tanto necesitas un amortiguador que sea capaz de absorber toda esa energía. Aquí no era necesario. eh, por cierto, estas ballestas eran muy jodidas, en el sentido de que tenían tendencia a partirse a menudo y con el peso de las calderas y demás al principio fue un problema, hasta que ya empezaron a inventar otros sistemas de doble ballesta, etcétera, etcétera. Pero lo que tuvo justamente Lenoir es el motor este para poder sacarlo y que no usar ese sistema de vapor, se dio cuenta que si mezclaba gases y oxígeno pueden conseguir el mismo resultado. Y esto abre una puerta. La puerta se la abre a un alemán, Nikolaus Otto. Muy famoso, ¿Por este qué? sí. Porque empezó a... Exactamente, el famoso. Entonces empezó a ver que sí, empezaba a trabajar con gas, podía tener una evolución de su motor, del motor. Y justamente lo tenemos acá en una estampilla conmemorativa, alemana obviamente, de su imagen con lo que es el principio de Otto. ¿Cuál es el principio de Otto? Los cuatro tiempos. Admisión, compresión, explosión y escape. Totalmente correcto. Seguimos teniendo autos iguales. Hoy por hoy, más allá Eh, del híbrido. Y no, iba a decir, y más allá de la inyección directa o indirecta, y más allá de que sea carburación o inyección, más allá de todo eso, lo que es el funcionamiento, o sea, la base del funcionamiento de un motor de combustión interna alternativo, la inventó este señor que estáis viendo en la estampilla.
y no se ha cambiado absolutamente nada en más de 100 años de historia de este motor. Exacto, exacto. Quiere decir que no hay nada bajo el sol. Es prácticamente lo mismo. Hay unas mejoritas que lo vamos a comentarlas, pero la base está. Y un tema es que cuando las invenciones solían llegar a Alemania eran mejoradas muchísimo. La técnica alemana siempre ha sido muy buena. Entonces, vamos a ver que prácticamente desaparece la técnica de Inglaterra y se traslada a Alemania. Primero con Otto. Porque esto da pie a otros dos muchachos alemanes. Uno, Gottlieb, y el otro, Wilhelm. Famosos, ¿o no? Por ahí, por el nombre propio, no los conocemos, por ahí no. Pero si yo digo el nombre de una mujer que los va a terminar relacionando a los dos, allá por los años 20, pero no es nuestro tema, puede ser que nos acordemos. Mercedes. Porque acá nace Mercedes. El famoso Mercedes-Benz. Que no es Mercedes-Benz, es Daimler-Benz. Vamos a decir, porque es la unión de las dos empresas. Bien, porque justamente Daimler, ahí está, la número 24, Vamos esa ahora es la mismo. número 24. No, esta es el motor El, Otto el, que el, se me olvidó ponerlo antes, el motor Otto. Vamos está bien, ahora está bien, no ya. importa. Bueno, el motor Otto, ahí está. Ahí dale, Ahora que, sí. el motor Otto tomado por una empresa inglesa. Ahí la tenemos. Se dice que muchas veces las mujeres son las impulsoras de los hombres, si es verdad, y eso le pasó a Gottlieb cuando hizo su triciclo, que lo podemos ver acá. Y como decían que era un excelente ingeniero, pero mal comerciante, su señora agarró, se puso sus mejores galas, agarró a los dos nenes y dijo, chicos, acompáñenme a ver a su abuela. ¿En qué vamos? En el carrito de papá, se subieron todos al carrito y cambió la historia del automóvil mundial. Sí, de hecho, Así de simple. quería decir, Edgar, que generalmente a ver, no todos los ingenieros, pero la mayoría de ingenieros mecánicos son renuentes a probar sus propias creaciones por sí mismos. Prefieren utilizar a gente que las pruebe. Y en este caso concreto, la señora sí tuvo la valentía, vamos a dejarlo ahí, tuvo la valentía necesaria para coger el carrito, como bien has dicho, coger a sus niños, ir a visitar, que por cierto fue, no sé si tienes el dato por ahí, el viaje fue bastante largo para lo que era la época, ¿eh? La Sí. señora fue muy valiente, sinceramente. Acá ya lo están buscando. Acá ya están sí, buscando. Me parece que eran como 60 kilómetros. Acá, como 60 kilómetros. A ver, Sí, 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 podemos ver cuánto hace. 180 es que kilómetros es en una eso. auténtica barbaridad para lo que estamos hablando. Es que estamos hablando de principios del, vamos, tú verás, de la época de la que estamos hablando, pues es increíble. Por cierto, Edgar, he dejado de escucharte. No sé qué ha pasado. No sé qué ha ¿Ya? pasado. A ver, ahora. A ver. Hola, 1, 2, 3, probando, Sí, probando, escucharte sí te escucho, probando. pero ¿y por qué he perdido la imagen? ¿Qué me ha hecho esto ahora? Ah. No, 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 ahora ya es fallo mío por aquí. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Un segundito que tratamos de solucionarlo. sí, no me apuro, no me apuro. Vamos a ver. A ver si es que me ha cambiado el enlace o me ha cambiado algo. Carito. Vamos a ver. Si no lo hago de otra manera. Lo que pasa es que voy a tardar un poquillo. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Lo hacemos por otro camino y ya está. Pues mira, otra cosita más que me ha pasado ya. Otra cosita más que aprendo. Vamos a ver aquí. Si yo pongo este enlace, a ver si me lo copia. Vale, sí, ya te saco. Ya te tengo ahí en pantalla. Un segundillo. Que creo... Sí, ya está saliendo en pantalla. De momento parece que la cosa está bien. O sea que... Bien. Vamos a ver. A ver cómo marcha. Muy bien. Adelante. Es la entrada de boxes y reseteo del volante, nada más. Seguimos. Bien. Entonces, para que nos vayan siguiendo, para no perderlo,
tenemos justamente el auto de Cugnot que da lugar al carromato de Trevithick, me sale para cualquier lado Trevithick. De ahí tenemos el carromato de Summersea Ogle. Vamos a pasar justamente por Equiel Noir con sus gases, que le da lugar a Otto para hacer su motor del De ciclo de cuatro Otto, los tiempos. cuatro Ujú. tiempos, y el cual incentiva justamente a nuestro amigo Gottlieb Daimler a hacer un triciclo y a su señor a probarlo, que según lo que me están diciendo acá, fueron 106 kilómetros, pero ya Sí, bueno, 50 kilómetros era locura, eso iba a 100 decir. kilómetros era... Eso iba a decir. Estamos hablando de una época en la que se medían las distancias en días para las diligencias de caballos que llevaban el correo y que, o sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad lo que hizo esta señora, la verdad, una auténtica barbaridad. Bien, ¿y por qué es importante su amigo Wilhelm? Wilhelm Neva es el que introduce, que me lo va a explicar mucho mejor que yo, el famoso carburador que sigue estando hoy en día en los autos. Si podrías explicar un poquito el uso del carburador. Sí, la foto no sé si me la habías mandado o esa... A ver, me parece que es, yo te digo, Sí, sí, me la llega, veinticinco. aquí está, sí, sí, vale. Sí, he tenido que reducirla porque al final por altura no me cabía, claro. Pero bueno, el tema, un carburador básicamente es un sistema para controlar el dosado de la gasolina, que es lo que se denomina. El dosado de la gasolina es básicamente eh, controlar de nuevo la cantidad de gasolina que yo introduzco en la cámara de combustión. En un motor de gasolina, al contrario que en un diésel, se funciona con una mezcla de aire combustible la cual tiene que estar muy bien regulada. Es decir, si yo trabajo en mezcla estequiométrica, que sería la ideal por eficiencia, significa que yo tengo que introducir 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina. Es decir, en Román Paladino, si yo introduzco 1 gramo de gasolina, necesito 14,7 gramos de aire para poder combustionar esa gasolina. Entonces el carburador precisamente es un elemento que se encarga de eso. ¿Y cómo funciona el carburador? Pues funciona por efecto Venturi. El carburador lleva un depósito donde se introduce la gasolina, lleva una boya, la cual conforme va subiendo llega un momento en que impide el paso de la bomba de gasolina a ese depósito del carburador. Y luego en la salida de ese pequeño depósito del carburador se hace a través de un tubito muy fino el cual se introduce en el tubo de admisión de aire del motor, propiamente dicho, antes de la válvula de admisión. Y el aire es el que se encarga de ir arrastrando la gotita. ¿Y cómo se controla el dosado de esa gasolina? Pues por la cantidad de aire que va entrando a través del control que hace la válvula de mariposa. La válvula de mariposa, que ¿cómo se controla? Con el pedal de acelerador, simple y llanamente. Y cuanto más se abre la válvula de mariposa, más aire pasa a través de ese conducto de admisión y por lo tanto más gasolina aspira. Sin embargo, si pasa poco aire, el aire tiene poco caudal y por lo tanto aspira muy poquita gasolina. Ese es el principio de funcionamiento de un carburador y eso no ha cambiado tampoco pues en pues hasta que se introdujo la inyección electrónica, que llegó Bosch y dijo, oiga, ¿y si lo hacemos de otra manera? Bueno, había también, tengo que decir que había inyecciones mecánicas, pero no funcionaban con la precisión. O sea, el carburador y la inyección mecánica, la precisión es muy parecida. Quizá la inyección mecánica tiene la ventaja de que tienes más presión de inyección, pero ya está, no hay mucho más donde rascar, ¿no? Que se podría decir. Bien, y acá es uno de esos maravillosos momentos de la historia donde se juntan tres invenciones que no tuvieron nada que ver con nada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Huntsman? Ese relojero que trabajó con el acero. Bueno, él dio una de las puntas justamente, como servía para los cañones, también sirvió para hacer los cilindros de los carburadores. Junto con eso, otro inventor, en un momento para tratar de trabajar sobre la malaria, había hecho una pistola de chispas, un tal Alessandro Volta, que también se iba a hacer algunas pilas en su larga trayectoria. Porque la chispa
y va a ser el principio de la bujía. Y nos falta un muchacho inglés, Lister. ¿Lo escucharon alguna vez de Lister? No. Pero sí se habrán escuchado de un enjuague bucal, Listerine. Bueno, es el mismo muchacho. ¿Qué es lo que había hecho Lister? Bueno, había trabajado con el tema de la vaporización, justamente para poder tener la cantidad exacta de combustible que ingresa en el carburador. Entonces, Lister, con su vaporización, que podríamos llegar a hablar en algún momento, pues que se utilizaba en las operaciones en ese como anestésico, la pistola de chispa de Volta y justamente el acero, la punta del acero de Huntsman, dieron lugar a esto. El auto ya está con todo listo para salir a la calle como un auto hecho y derecho, no importa que tenga 130 años. Pero, fuimos en tren, vamos en auto, pero alguien dice, vino para arriba y dice, pero los pájaros vuelan, nosotros todavía no volamos, tenemos que volar. Obviamente, tenemos todo para volar. Y de ahí aparece un muchacho que nadie, si alguien lo escuchó alguna vez, que me lo diga. William Kress. William Kress estuvo a 10 kilos de cambiar la historia. A 10 kilos, nada más. ¿Por qué? William Kress era un luthier, hacía instrumentos musicales, guitarras, bombos, charango, alguna trompetita. Austríaco, vemos que Alemania, Austria, Imperio Austrohúngaro, Prusia, todo ahí. Dice, empezó a hacer cálculos y dice, yo puedo llegar a ser un elemento más pesado del aire que vuele. Entonces, ¿a quién le pide un motor? Y bueno, a los que producían motores. ¿Quiénes producían motores? Daimler y Maybach. Perfecto. Aparte estaban cerca, uno en Alemania, uno en Austria, no era muy demasiado el recorrido. Entonces dice, le manda la precisión de cómo tenía que ser ese motor. La precisión exacta. Pero hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. ¿Qué pasa? Le dieron un motor, pero era 2 veces más pesado de lo que le había pedido nuestro amigo William Kress. No lo midió, no lo pesó, lo puso en un elemento más pesado que el aire, y como no tenía buen lugar lo puso sobre un lago. Terminó chocando. Es la figura número 26. Si la puedes pasar. Está perfecto. Sí, la voy a coger. Eso pasó en el año 1901. Si esos kilos de más no hubieran estado, el honor de ser el primero en el aire no hubiera sido los hermanos Wright americanos, sino que hubiera sido William Kress, un austríaco luthier. Aquí tengo que Y ahí decir, cambió. Edgar, Sí. que si este señor William Kress hubiera tenido unos mínimos estudios de fluidomecánica, no le hubiera pasado el accidente que le pasó, seguro. Porque hubiera llegado a la conclusión de que si los barcos flotan, Sí. por la forma que tienen y tal, hubiera llegado a la misma conclusión con el aire. Lo único que pasa es que el aire es muchísimo menos denso, tienes que tener en cuenta eso. Como bien has dicho, esos kilos fueron el condicionante. Y de hecho hay que recordar que los hermanos Wright, sus primeras pruebas fueron totalmente un fracaso. Hasta que por fin consiguieron un modelo que fuera realmente y que volara eficazmente. El Wright 1, por ejemplo, era un planeador, básicamente, sí. Gracias al motor conseguía impulsarse, ¿no? Pero en realidad planeaba, no llegaba a elevarse. Aquello ya fue más complicado porque se necesitaba una relación peso-potencia mucho mayor de la que se pensaba en un principio. Y para redondear nuestra historia, vamos a volver a los autos que los otros nos apasionan. Igual los aviones me gustan, tengo que citarlo. Sí, pero nos volvemos Pero a el la tierra, avión es volvemos al para piso, que nos sentimos más seguros en el piso. aterrizamos. Y volviendo a la revolución industrial y a la máquina a vapor, vamos a decir que hubo autos a vapor hasta los años 20 y 30 con una famosa marca alemana Doble, americana Doble, ¿correcto? Doble. Uno lo veía y parecía un auto de combustión interna, pero era a vapor. Y el último auto a vapor es el que estamos viendo en pantalla, que se llama Inspiration. Es un auto a vapor de récord de velocidad, inglés. Y este auto se hizo hace aproximadamente unos 10, 12 años. Quiere decir
que ha recorrido un largo recorrido el vapor y aún sigue estando entre nosotros impulsando los autos, aunque sea un auto de récord de velocidad de tierra. Precioso. Gracias a Watt, gracias a todos los muchachos, gracias a la parte económica inglesa, gracias a los errores de 10 kilos de más, 10 kilos de menos, los fluidos, pero acá acabamos de concluir a llegar a nuestro punto final en la historia. Maravilloso, Edgar, maravilloso. Decirte que sí, Gracias. Lo primero de todo es que al final siempre ocurre lo mismo. Si te fijas a lo largo de la historia, por lo menos lo que es la ingeniería, la técnica, siempre ocurre, o casi siempre, ¿no? Ocurre lo mismo. Hay una necesidad que no puede ser cubierta, o a priori no parece que pueda ser cubierta. Hay una persona que de repente siente esa necesidad, esa curiosidad de decir, bueno, ¿y esto por qué no se puede hacer? ¿Esto quién ha dicho que no se puede hacer? Y se pone manos a la obra, se equivoca muchas veces, es posible que incluso no llegue a un modelo definitivo, pero a partir de ahí, como bien has explicado antes, se reúnen otra serie de personas las cuales ya se ponen a funcionar y de repente cuando aparece el señor con el dinero para poder financiar la empresa, si la cosa va bien, ya lo tenemos. Ya a partir de ahí ya sí que es verdad que automáticamente todo se desarrolla y de repente se abre un mundo de posibilidades, de oportunidades, de todo. Y creo que lo ha hecho muy bien esta tarde, para mí particularmente porque hay cosas que yo no sabía aparte de la historia de la revolución industrial, pero sobre todo es la demostración patente de que esta revolución industrial, aunque luego ha habido otras revoluciones, entre comillas, en la industria y se han denominado la segunda revolución industrial, la tercera, sinceramente para mí la revolución industrial es esa que ocurrió aquellos años, gracias a Thomas Savery, gracias a los anteriores, gracias a Roebuck, gracias a mucha gente, James Watt, a muchísima gente. Y gracias a ti, Edgar, pues, por traernos toda esta maravillosa historia y todo este maravilloso, pues eso, todo este maravilloso conglomerado, ¿no? De inventores, de inventos y de ingeniería, de fluidos, de muchísimas cosas. No, pero gracias a vos, y yo te digo, yo la pasé de 10. Te digo, estoy como chico en juguetería, más o menos. Eso es ese sobre todo es lo que más alegría me da, que de verdad te haya gustado estar por aquí y sobre todo eso, pues poder explicarle a la gente del canal pues qué ocurrió realmente, hacer un resumen, ¿no? Y qué ocurrió realmente con todo ese conglomerado, ¿no? Que formó la revolución industrial, porque en realidad cambió no solo la técnica, sino cambió el modo de vida y cambió muchísimas cosas, muchísimas. De hecho, el nombre de revolución le viene que ni al pelo, creo. Eso después, eso resultó a Estefanía, que es la profesora de historia. Pues daros las gracias a los dos, que de verdad para mí también ha sido un placer. Y además creo que en el chat también lo están poniendo, están súper agradecidos por toda esta lección de historia y yo creo que es bonito, ¿no? Hacer este tipo de viajes, ¿no? Podríamos decir, y recordar, ¿no? Y repasar un poco, pues eso, al final las personas siempre de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? El quiénes somos, pues todo esto ayuda y mucho a saber realmente cómo has llegado hasta ahora, ¿no? Hasta hoy. Toda esta parafernalia que tenemos ahora montada y toda esta locura que tenemos ahora montada en la sociedad.